speaks with you Cuando alguien habla contigo and they learn that you are a Christian, y ellos saben que eres cristiano, what do they remember from their conversation with you? ¿qué recuerdan ellos de su conversación contigo? If you ask that lady on the airplane after she spoke with me, Si le preguntaras a esa señora en el avión, She después would- de que ella habló conmigo, she would say, I know what Christians think. ella diría, yo sé lo que los cristianos piensan. They don't like homosexuals. A ellos no les gustan los homosexuales, They don't like abortion. no les gustan los abortos, They don't like the death penalty. ellos no les gusta la pena de muerte. They seem to have nice families, Parecen tener buenas familias and they're very nice people. y son buenas personas. Is that Christianity? ¿Es eso cristiandad? What does the world know about us? ¿Qué sabe el mundo acerca de nosotros? I want us to tell people that Jesus Christ is risen from the dead. Le quiero decir a las personas que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. That is the good news of the gospel of Jesus Christ. Esas son las buenas noticias del Evangelio del Señor Jesucristo. And we can find ourselves talking about so many different things Y podemos encontrarnos hablando de tantas cosas diferentes and fail to tell people about the most important thing. y ser hallados faltos en hablarle a las personas de la cosa más importante. Jesus is risen. Jesús ha resucitado. Let's look to this evening briefly at the message that the apostles spoke as recorded in the book of Acts. Brevemente vamos a ver el mensaje del apóstol como está registrado en el libro de los Hechos. Luke tells us about the preaching of Peter and the preaching of Paul. Lucas nos cuenta acerca de la predicación de Pablo y la predicación de Pedro. We can only sample some passages in our time together tonight. En nuestro tiempo de esta noche vamos a tomar algunos pasajes como ejemplo. But let's look at Peter's first sermon in Acts chapter 2. Vamos a ver al primer mensaje de Pedro en Hechos capítulo 2, Reading from verse 32 to verse 36. desde el verso 32 hasta el 36. Lo voy a... Capítulo número 2. Hechos capítulo 2, los versículos desde el 32 hasta el 36. Los voy a leer. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Peter preaches from Psalm 110. Pedro estaba predicando del Salmo 110. And he declares that this prophecy has been fulfilled in the resurrection of Jesus Christ. Y él está declarando que esa profecía ha sido cumplida en la persona del Señor Jesucristo. We see him do the same thing in chapter 3 Lo vemos hacer lo mismo en el capítulo número 3, and again in chapter 4. otra vez en el capítulo 4. But look at chapter 5, verse 30 to 32. Pero vamos al capítulo 5, los versos desde el 30 hasta el 32. Los voy a leer. El Dios de vuestros padres, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra,
por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de esas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Peter not only told people that Jesus has resurrected, Pedro no solamente le dijo a las personas que Cristo había resucitado, he interpreted the meaning of the resurrection. él también interpretó el significado de la resurrección. He connects the resurrection with the good news of forgiveness of sin. Él conecta la resurrección con las buenas noticias del perdón de los pecados. And that is very important. Y eso es muy importante. We are not only to tell people of the historical bodily resurrection of Jesus, Nosotros no solamente debemos decirle a las personas de la resurrección física de nuestro Señor Jesucristo, but tell them the Bible's interpretation of that event. sino también decirles la interpretación bíblica de esa resurrección. We see Peter telling men that because Jesus is risen from the dead, sins can be forgiven by faith in him. Vemos a Pedro diciendo que porque Cristo ha resucitado de los muertos, tenemos perdón de pecados por la fe en Él. Luke gives us a summary statement in chapter 4, verses 1 and 2. Lucas nos da un resumen en el capítulo 4, los versículos 1 y 2. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. What did the people in Jerusalem hear from the Christians in the early church? ¿Qué escuchaban las personas en Jerusalén de los cristianos de la iglesia del primer siglo? It was the message of the good news of the resurrection of Jesus Era el Christ. mensaje de las buenas noticias de la resurrección de Jesucristo. Not only was the resurrection central in the preaching of Peter, but it was also central in the preaching of Paul. La resurrección de Cristo no era solamente central en la predicación de Pedro, sino que también lo era en la predicación de Pablo. Now, when we first meet Paul, he is not an apostle, Cuando vemos a Pablo por primera vez, él no es un apóstol, he's not a disciple, no es un discípulo, and his name is not Paul. y su nombre no es Pablo. We meet him as Saul of Tarsus. Era conocido como Saulo de Tarso, Saul the terrorist. Saulo el terrorista. But something happened. Algo pasó, Something changed this man. algo cambió a este hombre. Do you know what it was? Ustedes saben qué fue. He met the resurrected Jesus Christ. Él conoció al Cristo resucitado. Keep that in mind when you read Paul's letters. Mantengan esto en mente cuando ustedes lean las cartas de Pablo. Paul never knew the Jesus of Galilee. Pablo nunca conoció al Jesús de Galilea. He did not see the suffering and crucifixion of Jesus. Él nunca vio el sufrimiento y la crucifixión de Jesucristo. Yet he preached Christ crucified. Aún así, él predicaba al Cristo resucitado. But his understanding of Christ is glorious and magnificent because he met the resurrected Christ. Pero su comprensión de Cristo era grandiosa y magnífica porque él conoció al Cristo resucitado. And when we see Paul preaching and testifying in the book of Acts, Cuando vemos a Pablo predicando y testificando en el libro de los Hechos, he constantly tells people that Jesus is risen from the dead. de manera constante, él les dice a las personas que Cristo
ha resucitado de los muertos. Look at what he says in Thessalonica in Acts 17, verse 2 and verse 3. Veamos lo que dice en Tesalónica, en Hechos, capítulo 17, los versos del 2 al 3. Hechos 17, versos 2 al 3. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. It was not only Paul's custom to go to the synagogue, No era solamente la costumbre de Pablo el ir a las sinagogas, it was his custom to preach this gospel of Christ crucified and risen from the dead. también era su costumbre el predicar a este Cristo crucificado y resucitado de los muertos. We see him in Athens in chapter 17 and verse 18. Allí mismo en el capítulo 17, verso número 18, lo vemos en Atenas. Dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Now, the professors and the scholars in Athens invited Paul to speak to them. Los maestros y estudiosos en Atenas invitaron a Pablo a discutir con él. And we know of Paul's sermon on Mars Hill, Y conocemos el in Athens. mensaje de Pablo en Atenas, Mars Hills. Paul had some very strong words for these people. Pablo tenía palabras muy duras para estas personas. He told them that they are ignorant of the true God. Les dijo que eran ignorantes del Dios verdadero. He told them that they are idolaters. Les dijo que eran unos idólatras. He told them that they needed to repent of their idolatry. Les dijo que tenían que arrepentirse de su idolatría. Those are strong words. Esas son palabras duras. And these men listened to those words. Y estos hombres escucharon esas palabras. And then the sermon ended very suddenly. Y luego el sermón terminó repentinamente. Why? ¿Por qué? We read in verse 30 and verse 31. Leemos en el verso 30 y 31 del capítulo 17. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. What happened? ¿Qué sucedió? Verse 32. El verso número 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. When Paul preached the resurrection, everything stopped. Cuando Pablo predicó de la resurrección, todo terminó. Sometimes people will be happy to talk to us about God. En ocasiones las personas estarán felices o dispuestas a hablar con nosotros acerca de Dios. They will talk to us about religion. Hablarán con nosotros acerca de la religión. They will talk to us about their culture and society. Hablarán con nosotros acerca de la cultura, de la sociedad. But you bring the gospel into the conversation. Pero cuando traes el evangelio a la conversación, The name of Jesus, el nombre de Jesús, the death and resurrection of Jesus, la muerte y resurrección de Cristo,
the coming day of judgment when we will stand before Jesus. El día del juicio en el cual nos pararemos delante de Jesús. And people say, whoa, whoa, whoa. Dicen, wow, wow, wow. And they sneer. How do you translate that? They began to sneer. Ah, no se les para la nariz. Yeah, verse 32. What is this? They mock. Yeah. Or they Se say, burlan. come back later. Se burla y te dicen, ven luego. The resurrection is the message we have to tell people. La resurrección es el mensaje que le tenemos que dar a las personas. Even if they do not want to hear it. Inclusive si ellos no quieren escucharlo. Well, you know that Paul spent time in prison for preaching this gospel. Ustedes saben que Pablo pasó tiempo en la prisión por predicar el evangelio. When he was in trial, what did he make as his defense? Cuando estaba en el juicio, ¿qué fue lo que trajo como su defensa? Look at chapter 23 and verse 6. 23, Acts 23, verse 6. Hechos 23, versículo 6. Here is Paul before the Jewish court, the Sanhedrin. Aquí está Pablo delante de la corte de los judíos. Dice, entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra de los fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. And then in chapter 24, Paul is brought before the governor Felix. Y en el capítulo 24, Pablo es traído delante del gobernador Félix. And look what he says in verse 14 to 16. ¿Qué dicen los versos 14 al 16? Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. After Paul testifies before Felix, the next governor comes in named Festus. Después de que Pablo estaba delante de Félix, el próximo gobernador, llamado Festo, And entró en escena. Festus tries to understand what the problem is. Festo trata de entender cuál es el problema. What did he think about Paul's problem? ¿Qué pensó acerca del problema de Pablo? Chapter 25, verse 18 and 19. Capítulo 25, versos 18 y 19. Dice, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. This unconverted man did not understand very much, Este hombre no convertido no comprendía mucho, but he understood what Paul was talking about. pero sí comprendía de qué estaba hablando Pablo. He knew that Paul was talking about a man who had come back from the dead. Él sabía que Pablo estaba hablando de un hombre que regresó de la muerte. In chapter 26, En el capítulo 26, Paul now comes before a Jewish king, King Agrippa. Pablo viene ahora delante de un rey judío, el rey Agripa. And he speaks to Agrippa, assuming that Agrippa knows something about the God of the Bible. Y cuando él habla con Agripa, asume que él sabe algo acerca de lo que dice la Biblia.
So we read verse 6 through verse 10. Versos 6 al 9 del capítulo I'm sorry, 6 through 8. del 6 al 8 del capítulo 26. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se me juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos? And then he summarizes in verse 22 and verse 23. Y luego lo resume en el verso 22 y 23. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. So we see, what was Peter preaching? Vemos, ¿qué estaba Pedro predicando? What was Paul preaching? ¿Qué estaba predicando Pablo? What was the early church telling people about? ¿Qué estaba la iglesia del primer siglo diciéndole a las personas? ¿Acerca de qué? The crucifixion and resurrection of Jesus Christ. De la crucifixión y resurrección de Jesucristo. That is the central message of the gospel. Ese es el mensaje central del Evangelio. That is the message that we are to communicate to our family, our friends. Ese es el mensaje que nosotros debemos comunicar a nuestras familias y amigos. Now, in 1 Corinthians 15, En Primera de Corintios, capítulo 15, Paul teaches about the resurrection. Pablo enseña acerca de la resurrección. And he wants us to understand that Jesus has not simply come back from the dead like Lazarus, Y quiere que ellos comprendan que Jesús no solamente regresó de entre los muertos como lo hizo Lázaro. Jesus didn't come back into this life. Él no regresó a esta vida. Jesus rose from the dead and went forward into the life of the age to come. Él resucitó y siguió adelante hacia la vida venidera. He is the firstborn from the dead. Él es el primogénito de entre los muertos. He is the first fruit of the harvest. Él es el primer fruto de la cosecha. With Jesus, the resurrection has already begun. Con Jesús, la resurrección ya ha comenzado. And he gives to us the guarantee of our resurrection in the gift of the Holy Spirit. Y nos da la garantía de nuestra resurrección a través del Espíritu Santo. And our hearts are born again, regenerated. Y nuestros corazones son nacidos de nuevo, son regenerados. And now we wait for the resurrection of the body. Y ahora esperamos por la resurrección de nuestros cuerpos. Now, Paul tells us that we must understand, believe, and proclaim this resurrection. Y Pablo nos dice que nosotros debemos entender y creer esta resurrección. Paul wants us to proclaim that Jesus is risen and our hope is in the resurrection. Quiere que proclamemos que Cristo ha resucitado y que nuestra esperanza se encuentra en Jesús. So Paul speaks to this issue in 1 Corinthians 15. Él habla de esto en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Let me focus on verse 19. Nos vamos a enfocar en el verso número 19. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres.
If our hope in Jesus Christ is only for the things of this life, Si nuestra esperanza en Cristo es solamente para las cosas de esta vida, then Paul tells us we are most to be pitied. Pablo nos dice que nosotros somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. And my friends, I fear that the unconverted people in our lives think that we preach a gospel that is all about this life. Amigos, y me temo que la mayoría de las personas no convertidas piensan que nosotros tenemos nuestra esperanza en las cosas de esta vida, que estamos predicando para esta vida. They think, well, if I become a Christian, then I have to become a political conservative. Ellos dicen que si me convierto en un cristiano voy a tener que convertirme en un político conservador. If I become a Christian, I have to have this opinion about this social issue. Si me convierto en un cristiano tengo que tener esta opinión acerca de esta situación social. If I become a Christian, I have to have this perspective on money and finances. Si me convierto en cristiano tengo que tener esta perspectiva acerca de lo que es el dinero y las finanzas. Maybe I have a happy family. Tal vez tengo una familia feliz. Maybe I will learn how to take care of my health. Tal vez aprendo cómo cuidar mi salud. Is that the message that Peter and Paul preached? ¿Ese es el mensaje que Pedro y Pablo estaban predicando? Now, does the Bible tell us about Christian education? Nos dice la Biblia acerca de educación cristiana, About how to manage our money? cómo conducir o manejarnos con nuestro dinero, How to take care of our families? cómo cuidar de nuestras familias. Yes, the Bible speaks to all of those things and many things more. Claro, la Biblia nos habla de todas estas cosas y muchas más. Why? ¿Por qué? Because the good news of the gospel concerns our life. Porque las buenas noticias del Evangelio concierne nuestras vidas. We are to live united to the risen Savior. Nosotros tenemos que vivir unidos al Salvador resucitado. And by the power of his life, we now live as Christians. Y por el poder de su vida, nosotros vivimos ahora como cristianos. So we bring resurrection life to our marriage. So nosotros trajemos resurrección, vida resucitada a nuestros matrimonios. We bring resurrection life to the way we train and raise our children. Traemos resurrección a la forma en la que nosotros entrenamos y levantamos a nuestros hijos. We bring resurrection life to the way we do our work. Traemos resurrección a la manera en la que hacemos nuestro trabajo. We learn to seek first the kingdom of God. Nosotros aprendemos a buscar primero el reino de Dios. So yes, the Bible speaks to everything in our lives. Pues sí, la Biblia habla acerca de todas estas cosas de nuestra vida. But without the resurrection, we have no life to live. Pero sin la resurrección no tenemos una vida que vivir. If we believe in Christ only for this life, Si creemos en Cristo solamente para esta vida, why would I want to follow Jesus? ¿por qué querría yo seguir a Jesús? When I read what he tells me, he says, deny yourself. Cuando leo lo que Él dice, me está diciendo, niégate a ti mismo. Pick up your cross and follow me. Toma tu cruz y sígueme. And if Jesus is only for this life, Si Jesús es solamente para esta vida, why would I want to be his disciple? ¿por qué razón querría yo ser su discípulo? He tells me to leave the things of this life Él me está diciendo que deje las cosas de esta vida and to follow him y que lo siga. in self-denial and cross-bearing. En negación propia. Where are we going, Lord? ¿A dónde vamos, Señor? To the cross. A la cruz. Pick up your cross. Toma tu cruz Follow me. y sígueme. But Lord, that's death.
Pero Señor, eso es muerte. I want life. Yo quiero vida. Why should I follow you when you tell me to leave the things of this life and take me to the cross? ¿Por qué razón yo te seguiría cuando tú me estás diciendo que deje las cosas de esta vida y te siga a la cruz? Because the cross is not the end of the story. Porque la cruz no es el fin de la historia. Jesus defeated death by his death. Jesús venció la muerte con su muerte. Jesus paid the penalty of our sin by his death. Cristo pagó la pena de nuestro pecado con su muerte. We have forgiveness of sin because of his death. Tenemos perdón de pecado por causa de su muerte. And we can declare that this is true Podemos declarar que esto es cierto because Jesus rose from the dead porque Jesús resucitó de entre los muertos and has gone before us y ha ido delante de nosotros into the age to come en la era, hacia la era venidera with resurrection body, con un cuerpo resucitado, resurrection glory, una gloria resucitada, resurrection life. con una vida resucitada. Lord, what does that look like? Señor, ¿cómo luce esto? He says, I'll give you a little glimpse. Te voy a dar un pequeño vistazo. So he took 3 disciples up to a mountain Él tomó a 3 discípulos a una montaña where he was praying, donde él estaba orando and he was transformed. y fue transformado And his face began to shine like the light. y su rostro empezó a brillar And his body was brighter than the sun. y su cuerpo era más brillante que el mismo sol And they saw his glory. y ellos vieron su gloria. And Jesus tells us, Y Jesús nos dice, you will shine like the sun in the kingdom of your Father. tú brillarás como el sol en el reino de tu Padre. John says, the Word became flesh, Juan nos dice que la palabra se and he dwelt among us. And he dwelt habitó among entre us. nosotros And we beheld his glory, y vimos su gloria, full of grace and full of truth. lleno de gracia y lleno de verdad. But he was a man, Pero él era un hombre, no place to lay his head. no tenía donde recostar su cabeza. He was misunderstood and despised. Él fue menospreciado, He was beaten and golpeado, mistried. There's just injustice against him in his y trials. se convirtió en injusticia con él en su juicio, He was crucified on the cross. crucificado en la cruz. That's our Jesus? ¿Es ese nuestro Jesús? Can you see him? ¿Lo ven? Can you see his glory? ¿Pueden ver su gloria? It's hidden. Es Él. It's behind his suffering, Está detrás del sufrimiento, because his suffering was not the end of the story. porque su sufrimiento no era el fin de la historia. His suffering was unto the victory of the resurrection. His suffering led to the victory of Su his sufrimiento resurrection. guió a la victoria de la resurrección. We must tell people, especially, can I say this, in a Roman Catholic country, Debemos decirle a las personas, y especialmente en un país mayormente católico romano, the Roman Catholic sees Jesus always on the cross. los católicos romanos ven a Jesús de manera permanente en una cruz. The Pope carries a stick with Jesus on the cross. El Papa anda con una vara con Cristo sobre la cruz. The Mass is a continuation of Jesus on the cross. Y el mensaje es la continuación de Cristo sobre esa cruz. And we see the famous picture of Mary with
the dead Jesus on her lap. Y vemos la famosa pintura de María con Jesús muerto. We must proclaim Jesus is not dead. Debemos proclamar que Cristo no está muerto. He is risen. Él ha resucitado. He is exalted on the throne of God. Él ha sido exaltado. And there he reigns over all heaven and earth. Y en el trono de Dios, Él reina sobre todo el universo y la tierra. And as head over all things, he is given to you, the church. Y sobre todas las cosas, Él es cabeza de la iglesia. He gives you forgiveness of your sins. Él les da a ustedes, la iglesia, perdón de sus pecados. He gives you his righteousness. Les da su justicia. Why do you need that? ¿Por qué necesitan eso? Because you're a sinner. Porque son un pecador. And you have an appointment in the courtroom of God. Y tienes una cita en el juzgado de Dios. It is appointed unto men to die once, and then comes judgment. Y ha sido determinado que el hombre muera una vez y luego viene el juicio. When you come before God in judgment, Cuando vienes delante de Dios en el juicio, you need to have your sins forgiven. tú necesitas que tus pecados te sean perdonados. That's why Jesus died. Esa es la razón por la que Cristo murió. You need to have perfect righteousness. Necesitas tener una justicia perfecta. That's why Jesus lived obediently and never sinned. Esa es la razón por la que Cristo vivió de manera obediente delante de Dios y nunca pecó. And he gives you his righteousness right now. Y Él te da su justicia ahora mismo. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. No hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, dice las Escrituras. Where are we standing right now? ¿Dónde estamos parados ahora mismo? We're standing in a room. Estamos en un salón. Sin, Pecado. the law, La ley, the judge, el juez, forgiveness and penalties. perdón de culpas. What room are we in? ¿En qué salón nos encontramos? We're in a courtroom. Estamos en un juzgado, Now, people en una corte. need to hear the gospel in a courtroom. Las personas necesitan escuchar el evangelio en un juzgado, en una corte. But they want to take us to some other room. Pero ellos quieren llevarlo a cualquier otro salón. In America, they want to take us into their bedroom. En América, Norteamérica, ellos quieren llevarlos a la habitación. They want to take us into the living room. Los quieren llevar a la sala. Let's have a nice conversation in the kitchen. Tengamos una conversación amigable en la cocina. No, we have to take our unconverted family and friends into the courtroom. Necesitamos llevar a nuestros familiares y amigos no convertidos al juzgado, a la corte. Everyone has a little courtroom. Todo el mundo tiene un pequeño juzgado, una pequeña corte. What is it? ¿Cuál es? Where? What? Yes, what? ¿Qué es? It's your conscience. Es su conciencia. Your conscience. We don't tell people about how beautiful Christian artwork is. No le decimos a las personas qué tan hermoso es el trabajo cristiano, How entertaining Christian music is. qué tan entretenida es la música cristiana. You should see the latest Christian movie. Tienes que ver la última película cristiana. No. No. We speak to their conscience. Le hablamos a la conciencia, We speak to them about God, who is their creator and lawgiver and judge. le hablamos acerca de Dios, quien es el creador, el dador de la ley y el juez.
We speak to them about sin, Le hablamos acerca del pecado, how they have broken God's law, cómo han quebrantado la ley de Dios, and how God, as a holy God and good God, must judge them as sinners. y cómo Dios, siendo un Dios bueno y justo, debe juzgarlo And como pecador. we tell them of the love of God displayed by His grace in sending His Son to die for sinners. Y le hablamos acerca del amor de Dios mostrado en enviar a su Hijo a morir por el pecador. And God accepted that sacrificial death. Y Dios aceptó esa muerte sacrificial. We know that because Jesus rose from the dead. Sabemos esto porque Cristo se levantó de entre los muertos. And because He rose from the dead, sinners can be forgiven. Y porque Él se ha levantado de los muertos, el pecador tiene perdón. Sinners can have Jesus' righteousness given to them as a gift. El pecador puede tener la justicia de Cristo dada a ellos como un regalo. If they repent of their sins and simply trust in Jesus. Si se arrepienten de sus pecados y sencillamente confían en Jesús. And they have to stand in the little courtroom of their conscience Y se tienen que sentar en la pequeña corte de su conciencia, with the light of God's word shining on their conscience. con la luz de la palabra de Dios brillando en su conciencia. And they have to say, Lord, be merciful to me, the sinner. Y tiene que decir, Señor, ten piedad de mí, pecador. Thank you that in God's courtroom there is mercy. Gracias a Dios que en la corte del Señor hay misericordia. Jesus' cross is in God's courtroom. La cruz de Cristo está en esa corte. And all who flee to Jesus receive the same sentence that Jesus Y received. todo aquel que corre a Jesús recibirá la misma sentencia que recibe el Señor Jesucristo. Justified, Justificado, forgiven, perdonado, accepted, aceptado, eternal life, vida eterna. sonship in my family, Bienvenido a la familia. eternal inheritance. Herencia eterna. Death has no sting. La muerte ya no tiene su aguijón, For you have passed out of death and into life. ya que ha sobrepasado la muerte, Now, de la muerte a vida. my friends, that's good news. Mis amigos, estas son buenas noticias. That is a lot. That is good news. That is better than Donald Trump becoming president of the United States. Esto es mucho mejor que Donald Trump convirtiéndose en presidente de los Estados Unidos. It's not very good news either. Estas no son buenas noticias tampoco. But that's not my news. Pero esas no son mis noticias. That's not my message. Ese no es mi mensaje. I'm not here as an American. No estoy aquí como un norteamericano. I'm here as your brother in Christ. Estoy aquí como su hermano en Cristo. And our Lord Jesus is risen from the dead. Que ha resucitado de entre los muertos. Our sins are forgiven. Nuestros pecados son perdonados. We are accepted before God Hemos sido aceptados delante de Dios. now and forever. Ahora y para siempre. When I die, I go to be with Jesus. Cuando yo muera, iré a estar con Jesús. This is good news. Estas son buenas noticias. Let's tell people Digamos a las personas, Jesus is risen. Jesús ha resucitado. Amen. Amén. You lead us in prayer? Oremos. Señor, nosotros venimos delante de tu presencia agradecidos por la bendición que tú has traído a nuestra congregación en esta noche. Nosotros te agradecemos, Padre amado, por tu bendita palabra. Gracias, Señor y Dios, por el gran privilegio que tú nos has dado de traer a este siervo tuyo de tan lejos para que predique a Cristo y a este resucitado. Nosotros te agradecemos, Señor, también por cada una de las personas que
han podido darse cita en esta noche. Nosotros rogamos de manera muy especial por aquellas personas que aún no conocen a ese Cristo resucitado. Nosotros rogamos por ellos, Señor y Dios, de manera tal que tú muestres a este Jesús delante de ellos brillar con el mismo resplandor, más brillante que el sol, que los vieron sus discípulos en aquel monte, que nos muestra el Evangelio. Nosotros rogamos, Señor, por ello, para que tú tengas misericordia de ellos y esta noche sea el día aceptable para ellos venir delante de Jesús en arrepentimiento y fe y proclamarle como su único Señor y Salvador. Es en su nombre que te lo rogamos. Amén.